No sé cómo describir mi nacimiento. Sé que mis padres me amaban y me brindaron un cariño inmenso desde que se enteraron de que yo estaba en camino. Mi mamá estuvo atendida por muy buenos ginecólogos y expertos en cosas del embarazo. Sin embargo, esos meses estuvieron llenos de sobresaltos. Los dos se anduvieron escondiendo y moviendo por el país para que sus enemigos no los pudieran encontrar, pues mi papá era un sicario conocido y a su espalda cargaba suficientes cosas como para que lo persiguieran de día y de noche. ¿Están listos para esto? El hijo del sicario. Quién sabe cómo, pero alguno de sus rivales se enteró del estado en el que se encontraba mi mamá y regó la noticia. Así que la suerte estuvo echada. ¿Cómo vengarse de un delincuente que le causó daño a algún familiar suyo? Pues deshaciéndose de mí. La noche en la que nací no era el día indicado. Me faltaban 5 semanas todavía. Pero un grupo armado sitió la casa y se desató una furiosa balacera en la que buscaban aniquilar a mis padres y a mí con hechos. En el enfrentamiento donde la gente de mi papá se esforzó por abrirle un camino a él y a mi madre, una bala alcanzó a la asustada mujer embarazada a la altura del riñón derecho y ese agresivo impacto detonó sus contracciones de parto. Dicen que la camioneta donde nos sacaron quedó inundada de líquido rojo, pero debían llevarnos a un hospital alejado de la zona, pues podrían llegar los adversarios a concluir lo que no pudieron lograr a la primera. Esa noche mi querida madre perdió un riñón, estuvo al borde de la muerte debido a la intensa pérdida de líquido, y yo llegué al mundo por medio de cesárea. Les costó mucho estabilizarla, sin embargo, los esfuerzos médicos rindieron frutos y sobrevivimos los dos. Mi mamá estuvo hospitalizada por 3 semanas y yo permanecí en las instalaciones durante casi un mes, ya que fui considerado como prematuro y necesitaba la asistencia de una incubadora. En esos días, madre e hijo nos convertimos en guerreros que se aferraban a la vida con una ferocidad incansable y logramos superar los obstáculos momentáneamente. Mi papá desembolsó el dinero correspondiente a los servicios médicos, más una suma generosa, para evitar que nuestros nombres quedaran registrados en las libretas del nosocomio. En cuanto fuimos dados de alta, comenzó otra carrera para sobrevivir, puesto que la persecución continuó con la misma o mayor saña que al principio. En determinado momento, mi papá se cansó de ser asediado y nos mandó a una lejana casa de seguridad. Se alió con el cártel del Chapo Guzmán y comenzó a cazar a todo aquel que pusiera en riesgo a su familia. Mientras yo tomaba leche materna, él se bañaba las manos de líquido rojo con las familias que alguna vez lastimó por mandato de otros. Fue en esa temporada donde el horror, la desesperación y la violencia del crimen organizado destrozó su familia y lo convirtió en un hombre despiadado, insensible y con la idea de que una pistola puede arreglar cualquier problema. Me imagino que mi papá fue una persona increíble, porque mi mamá es preciosa y no podría haberse enamorado de un monstruo, pero a mí no me tocó el honor de conocerlo así. Y si alguna vez fue paternal, debió de haber sido cuando era un bebé, porque en mi cabeza solo hay recuerdos agridulces sobre él. No guardo memoria sobre mis primeros años, pero mi mamá me cuenta lo mucho que les costó hallar una estrategia para mantenerme a salvo. Tuve mi primer hogar en una especie de vecindad donde mi madre fingía ser soltera. La presencia de mi padre era esporádica, como la de un fantasma que se deja ver por unos segundos. Ocurría únicamente dentro del pequeño departamento. Jamás salíamos al parque o al cine.
Se encerraba con mi mamá en su cuarto, me entregaba algunos regalos que llevaba y luego se iba durante largas temporadas. Con los años, me enteré de que mi mamá pidió que la operaran para ya no tener más hijos, así que sus encuentros no procrearon a un hermano que me acompañara. Después de los 5 años, mi mente comenzó a madurar y las preguntas que le hacía a mi papá empezaron a minar su paciencia. ¿Por qué no te quedas? ¿A dónde vas? ¿Cuándo vienes? ¿Tienes otra familia? Así que mi inocencia abrió la puerta a un horror del que mi madre y yo pudimos haber escapado. Tras tantos cuestionamientos, nos llevó a donde él se quedaba, una finca en los alrededores de Sonora, de la cual entraban y salían camionetas enormes. Los primeros días, por orden de mi papá, hubo decoro en el personal. Las armas iban ocultas bajo la ropa o en pequeñas mochilas. Sin embargo, aquellos hombres acostumbrados a la barbarie pronto se olvidaron de nuestra presencia y comenzaron a moverse por la propiedad con sus rifles y pistolas a la vista. Al principio me maravilló el cambio abrupto entre la vecindad y la finca, pero cuando observé las primeras muestras de crueldad en mi padre, una semilla de inquietud y temor se instaló en lo más profundo de mi tierna alma y fue germinando con rapidez. Fue una mañana después de desayunar. Ya había cumplido 6 años. Salí al jardín para jugar con mis carros y vi cómo los empleados de mi papá arrastraban a un hombre cubierto de líquido rojo. Lo subieron a una camioneta y el vehículo salió con rumbo incierto. Minutos después observé a mi papá con los puños enrojecidos y la ropa manchada de rojo. No llegué a saber qué hizo aquel infortunado, pero jamás regresó a trabajar. De esa manera contemplé la entrada, salida o desaparición de otros, pero hasta que cumplí 10 años, entendí que terminaron en un paraje desierto, pudriéndose bajo el abrasador sol que impera en Sonora. Lo escuché en una plática discreta, de esas que un niño no debería de oír jamás. Mis oídos captaron con claridad que mi padre había mandado a tirar al moncho en un baldío de la carretera federal para que se lo comieran las alimañas. A eso de los 11 años, con la cercanía de la adolescencia, tuve episodios donde me sentía orgulloso de mi padre. Ya sabía a qué se dedicaba, estaba al tanto del polvo que transportaban las camionetas y sabía por qué no debía de traspasar los huertos. Detrás de las parcelas de maíz crecían frondosos plantíos de hierba y otros cultivos que no puedo mencionar. Durante un buen rato me llené la boca diciendo que mi padre era el jefe, el único hombre de la finca y que yo sería igual que él. Mi mamá a esas alturas permanecía en la casa y rara vez salía. A menudo me hablaba del estudio, de que debía elegir una buena carrera y trabajar de manera honrada. ¿Pero para qué? Si mi papá ganaba miles de millones y ni siquiera acabó la secundaria. Desde que nací y a lo largo de 12 años, fui testigo del modo en que mi padre salía ensangrentado de unos cuartos ubicados detrás de la vivienda central o llegaba con la ropa enrojecida después de algún trabajo complicado. También aprecié las veces en las que volvió a casa herido y el médico de la familia acudió a toda prisa para sacarle alguna bala o suturarle la piel. Las cicatrices que él tenía, para mí eran trofeos, muestras de una hombría a la que yo aspiraba cuando fuera mayor. A esa edad, anhelaba ser un hombre, empuñar una herramienta enorme y mandar sobre todo aquel que se me pusiera enfrente. Deseaba que nadie tuviera el valor de contradecirme y que hicieran lo que yo les ordenara, aunque no estuvieran de acuerdo, solo porque yo sería el jefe, el mandamás, igual que mi papá. Esos pensamientos murieron cuando le pedí que me enseñara a hacer su trabajo, o en su defecto, que me dejara ver cómo disciplinaba a su gente, porque llegando el día yo me haría cargo del negocio. Como primera respuesta, él se negó. No obstante, estuve fastidia y fastidia hasta que aceptó mostrarme cuáles eran las obligaciones que tenía como patrón de la hacienda.
En la siguiente ocasión donde tuvo que aplicar mano dura con sus subordinados, me mandó a llamar y acudí lleno de alegría para empezar a formarme en las actividades familiares. Fui corriendo. Estaba tan emocionado. ¡Qué gran error! No imaginaba lo que iba a ver. El castigo se trataba de un muchacho, el cual informó que le habían robado un paquete de polvo para venderlo en pequeños sobrecitos, pero resultó que se lo había quedado para estarlo consumiendo sin restricciones. Llegué al cuarto donde mi padre se encargaba de aplicar justicia y vi a un chico de aproximadamente 17 años lleno de moretones, golpeado con anticipación por los que descubrieron su hurto. Estaba casi inconsciente, perdido en el dolor. Mi papá le dijo que se le robaba a los puercos, o sea, a los policías, también a los ciudadanos valentones y a los enemigos, pero jamás al patrón. Enseguida le dio un par de fuertes patadas y abrió un armario de madera. De ahí sacó pinzas, puntas filosas y otras herramientas comunes. Yo estaba ansioso, asustado e impactado por la escena, pero no imaginaba lo que pasaría a continuación. Mi papá agarró una pinza, le tomó la mano al chico y le arrancó las uñas una por una. El sufrimiento era el castigo por andar de mano larga. El pobre joven gritó hasta que se lastimó la garganta y sus alaridos se pusieron rasposos. Sin embargo, la cosa todavía no terminaba. Después de que ya no tenía uñas, empezó a machacarlos a fin de que nunca se le olvidara la lección. Para cuando acabó la actividad, su empleado solo tenía energía para gemir de manera leve. Aún así, no estaba terminado el suplicio. Su jefe lo miró a los ojos y le dijo: «Lo de las manos fue por agarrar cosas que no son tuyas. Ahora, tenemos que hacer algo con eso de ser un mentiroso. Pues dijiste que te habían robado y no era cierto. Estabas feliz metiéndote mi merca». Al oír eso, muchas cosas pasaron por mi mente y aposté a que le cortaría la lengua. No sé si fue una bendición o no, pero no lo hizo de ese modo, sino que agarró otra pinza y empezó a maniobrar para extraerle un par de dientes. Mi papá jalaba. El chico se retorcía y sus gritos retumbaban en el lugar. Eso era horrible. Fue impactante ver a mi padre cómo corregía a una persona. Observarlo doblando sus extremidades como si no le doliera y manteniendo una cara indiferente, seca e incluso aburrida. Lo contemplé utilizando una maceta en los dedos sin piedad del muchacho. Todavía era un crío, apenas más grande que yo. Le arrancó varios dientes como si se trataran de suaves granos de elote. No le importó que se ahogara en su propio líquido rojo. En cierto momento, el chico se desmayó y mi papá esperó a que se despertara para continuar con la lección. Le sacó casi todos los dientes frontales y lo vi con mis propios ojos. El castigo concluyó hasta el anochecer, cuando el joven perdió el conocimiento por quinta vez. Entonces, el jefe ordenó que lo tiraran en un baldío y que jamás lo volvieran a dejar entrar a su finca. Uno de los empleados preguntó si lo remataban. Mi padre miró al hombre con flojera y le respondió que hiciera lo que le pareciera bien. El otro manoseó su herramienta diciendo: «Entiendo a qué se refiere, patroncito». Yo ya tenía la suficiente edad como para entender lo que acababan de decir y no pude procesar. Si lo iban a terminar, ¿para qué lo lastimaron así? El grado de castigo que generaba mi padre era demencial. Me dio asco. Sentí náuseas porque ni siquiera tenía un motivo para hacerlo. O bueno, en ese caso fue por haberle robado mercancía, pero en ocasiones no era así. Lo hacía por hacerlo, por matar el rato, por divertirse y complacer un gusto nauseabundo en su alma.
Ni siquiera lo llevaba a cabo para marcar una pauta de buen comportamiento entre los empleados, pues sabía a la perfección que la mayoría lo entregaría si les ofrecieran una cantidad de dinero interesante. En el narco, la lealtad tiene un precio. Después de ese espantoso día, comencé a observar la conducta de mi papá y la de su gente. La mayoría se parecía a él. Los hombres bajo su mando no dudaban en darle un cachazo a sus subordinados y sacaban la pistola a la primera oportunidad. Estaban enfermos. Tenían la mente distorsionada por la cantidad de muertes que veían a diario. Por seguir vivos en medio de una guerra silenciosa, ostentaban una valentía retorcida que se basaba en el hecho de ser parte de una organización y trabajar para un sicario con muy buena trayectoria. La finca estaba inmersa en una ridícula carrera para alcanzar niveles de violencia cada vez más altos. No existía un centímetro de sus tierras que no hubiera visto a alguien morir o ser golpeado hasta el cansancio. Las cosechas estaban cubiertas de lágrimas, gritos y nutrida por líquido rojo. Yo me comía las jugosas frutas y otros se fumaban el resto. Tras eso, intenté comprender qué había pasado, pues mi madre era una mujer tierna y dulce que no se habría fijado en una bestia como mi papá. Empecé a preguntar cosas y según me contó una cocinera, mi padre era un hacendado de carácter fuerte. Por desgracia, sus tierras fértiles atrajeron la mirada de los delincuentes. Lo obligaron a sembrar marihuana y cuando le pagaron por sus cosechas, los fajos de dinero le endulzaron los ojos y le entregó su alma al diablo. Se unió de buena gana al cártel de Sinaloa. Por mucho tiempo solo hizo eso, sembrar y cosechar. Era firme, dedicado y sensato. Hacía lo que tenía que hacer para que no lo mandaran a otro mundo y ya. Luego empezó a golpear a las mulas que no cumplían con su trabajo. Les daba un coscorrón o una cachetada. Muy pronto el esporádico golpe de adiestramiento se convirtió en una paliza y más tarde en una sesión de tortura. La primera vez que mi papá mandó al otro mundo a alguien, sufrió de manera genuina. Se trató de un enemigo del grupo. Los de arriba le pagaron muy bien por eso, pero su cabeza se llenó de remordimiento e intentó regresar al buen camino. En esa temporada, conoció a mi mamá y se casó con ella. Imaginó una vida próspera, limitada. Se hincó ante un altar y prometió no cometer más pecados. Lamentablemente, una persona que entra en el negocio ya no puede salir. Su corazón se ensucia y es imposible de limpiar. La herramienta que le dieron para trabajar se accionó incontables veces más, varias de ellas por encargo. Así pasó de ser un jornalero a un sicario. Su nombre no ocupó titulares en los noticieros, pues siempre fue cuidadoso, pero los reportajes de sus muertos pasaban en la televisión a diario. Mi papá, uno de los asesinos discretos del cártel de Sinaloa, recibía merca por toneladas y su gente la almacenaba o la distribuía. Su finca exportaba producto de gran calidad, pero la persona que me engendró ya no era humana. De vez en cuando me levantaba por la noche para ir al baño y lo veía caminando en la oscuridad como un espectro, mirando hacia la nada con su herramienta en la mano, recitando plegarias horribles en las que pedía la muerte de sus enemigos y ofrecía la vida de sus víctimas. Nunca lo dijo con claridad, ni vi una sola referencia al respecto, pero me parecía que él y algunos de sus trabajadores adoraban al diablo. Le hacían ofrendas y creían que él escuchaba sus macabras peticiones. Por eso estoy seguro de que esa cosa ya ni era mi padre. Era un cascarón que tenía la imagen de él. Sin embargo, su alma desapareció, se esfumó por completo. Tal vez estaba poseído, invadido por un espíritu maligno, sediento de sangre, qué sé yo.
Dejó de ser mi papá cuando se ensañó con aquel muchacho y me puso a mirar. Bueno, tampoco es que me obligara, estaba emocionado en esa temporada. No sé si lo hizo con la intención de asustarme o si tener un público estimuló su maldad, pero el caso es que a mí me causó un repudio colosal y me alejé de sus actividades tanto como me fue posible. Regresé a los brazos de mi madre y entendí por qué casi no salía de la casa y el por qué se mantenía encerrada. Mi papá se dio cuenta del cambio, no le importó. Cuando dejé de andar detrás de él, ni siquiera se acercó a preguntarme la razón. Siguió con su vida como si nada. Continuó cosechando hierba, recibiendo camionetas con paquetes forrados de cinta canela, ordenando cenas lujosas para la gente del cartel que iba a visitarlo y cumpliendo encargos. En el fondo no entendía por qué nos conservaba en la finca a mi mamá y a mí. A ella ni la visitaba, ya no le hacía caso. La olvidó en un rincón como un mueble viejo. Mi madre no se le acercaba. ¿Quién sabe cuándo comprendió que pedirle que dejara ese maldito negocio era una pérdida de tiempo? Se alegró cuando me vio agarrar los libros y pedir que me llevaran maestros para estudiar. No sé cómo le llegó la petición a mi papá ni cómo un sicario gestionó el contrato de profesores. Sin embargo, lo hizo y yo lo aproveché. Cerca de los 17 años, una noche vi salir a mi padre y a su gente en tropel. Se fueron en bola sobre las camionetas. Mi mamá dijo que seguramente había enfrentamientos en la zona y nosotros nos metimos al refugio, una especie de sótano ubicado en la recámara principal, camuflado para pasar desapercibido en caso de que los enemigos se metieran a la finca o a la vivienda de forma directa. Ahí nos quedamos en silencio, esperando por un ruido que nos alertara sobre un intruso. Hasta la medianoche, las cosas se mantuvieron en calma. Hacia las 2 de la mañana, los motores de los vehículos nos avisaron del regreso de los empleados, mas no salimos del escondite. Pasaron 15 minutos antes de que empezara otra balacera. La escuchamos como si se tratara de un polvorín explotando sobre nosotros. Al principio se oía en el área del patio, ubicado cerca del portón principal, pero los ruidos se fueron acercando hasta que las detonaciones se produjeron cerca o dentro de la casa. Mi mamá se puso a rezar. La vi en la penumbra con las manos unidas frente a su cara. Era muy joven. Tenía 35 años. Le quedaban muchos por vivir y seguramente no quería pasarlos junto a un sicario o metida en la prisión. Entre sus oraciones escuché que decía: «Protégenos, Señor. Nosotros no hemos hecho nada malo. Nunca le hemos hecho daño a nadie. Cuida a mi hijo, Padre Santo, porque él todavía tiene una vida por delante». Quise acercarme para decirle que todo estaría bien, pero ¿qué podía hacer yo? Solo era un muchacho atrapado en un contexto horrendo, una víctima del narcotráfico y el horror de la violencia. No cambiaría nada si salía corriendo para pedirles con amabilidad a los delincuentes que dejaran de pelear porque me daban miedo. Lo único que conseguiría sería que una ráfaga de plomo hiciera bailar mi cuerpo y me mandara al otro mundo. Por eso es que me quedé inmóvil, metido en aquel hueco, escuchando las detonaciones y los rezos de la mujer que me trajo al mundo. En cierto momento, cuando las detonaciones se acrecentaron, yo también le pedí a Dios para que nos protegiera y nos permitiera mantenernos juntos y a salvo. No puedo decir que me escuchó, pero sí sé que cuando oí una sirena de policía, sentí que la vida recobraba el color. Si atrapaban a mi papá, nosotros quedaríamos libres de su yugo. A mí posiblemente me llevarían a una casa hogar por un tiempo, pero saldría muy pronto, porque ya estaba por cumplir 18 años. A mi madre no lo sé, quizá la recluirían por unos años. Podía ser considerada como una cómplice por haber tenido la oportunidad de denunciar, y no lo hizo a lo largo de tantos años. Así pues, continué escuchando hasta que los balazos disminuyeron y aumentaron las sirenas policíacas. Si mis deducciones no me fallaban, al fin los oficiales tenían suficiente información para detener a mi padre y a su gente. Por lo tanto,
Ninguna relación con el cartel de Sinaloa lo salvaría. Más o menos a las 3 de la mañana, a la hora de las brujas o del diablo, se escucharon innumerables pasos dentro de la casa. Fueron pisadas controladas que se desplazaron por todo el perímetro y estuvieron rematadas por unas voces graves que decían: despejado. En ese momento tomé la mano de mi mamá y le dije: esta es la única oportunidad que tendremos para salir libres, es ahora o nunca. Abrí la portezuela y salí del escondite con las manos en alto. El ruido alertó a uno de los policías, regresó al cuarto y se sorprendió al verme. Yo dije de inmediato: nos tenían recluidos, ayúdanos, queremos ser libres. En ese instante mi mamá se asomó y declaró: no queremos estar aquí por más tiempo, sáquenos de este lugar, le diremos cuánto necesite, sabemos muchas cosas que le serían útiles. Por unos instantes, el policía, todo vestido de negro, con equipo blindado y casco táctico, nos miró sin comprender lo que le acabábamos de decir. Luego llamó a sus compañeros y juntos nos revisaron para asegurarse de que no teníamos armas o artefactos peligrosos con nosotros. Al salir de la casa, encontramos el jardín cubierto de cadáveres. Ahí estaban tendidos los trabajadores más cercanos de mi papá. Quedaron torcidos sobre el pasto, con el cuerpo agujereado. Los pocos que quedaron vivos gemían y suplicaban por ayuda, pero nadie les prestaba la más mínima atención, al igual que ellos ignoraban a sus víctimas cuando les suplicaban que las dejaran ir o que ya no las lastimaran. A mi papá lo atrincheraron en los cuartos, donde alineaba a sus trabajadores o a sus enemigos. Vaya ironía, en ese espacio donde se sintió tan poderoso e invencible, en el que nada ni nadie era más fuerte que él. Ahí jugaba a ser Dios, aplicaba una justicia delirante y absurda, cuyo fin era la muerte del infortunado que hubiera caído entre sus diabólicas manos. En esa pequeña edificación, cuando mi papá vio que la muerte o la justicia verdadera le rondaba demasiado cerca, prefirió hacerse una pequeña perforación en la frente, en lugar de demostrar la valentía de la que presumía. Su cadáver quedó recargado contra el mueble en el que guardaba las herramientas con las que lastimaba a otros. Lo recogió el servicio forense, lo fotografiaron hasta el cansancio y lo echaron a la fosa común. Mi madre y yo estuvimos en un recinto policíaco durante más de 3 meses. Declaramos una y otra vez. Les contamos cada pequeña cosa que sabíamos sobre el negocio y luego comenzaron un procedimiento burocrático para cambiarnos de nombre y ubicarnos en un sitio seguro. No nos separaron. De hecho, fueron muy complacientes con nosotros. Nuestras declaraciones les ayudaron a atrapar al hombre que llevaban largo tiempo buscando, ese al que yo veía como un monstruo, pero que en algún momento idolatré como el mejor papá del mundo. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror de las que subimos cada semana. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Mazatlán, Zacatecas, Guanajuato, Puerto Vallarta, Monterrey, Querétaro, Ixtapas y Guatanejo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Cancún y Yucatán. Que tengan una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.